Hola y bienvenidos a esta nueva actividad formativa de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Ante todo, la bioseguridad. Con permiso. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Ramos. Actualmente me desempeño como defensor público primero provisorio adscrito a la Unidad de Defensa Pública del Estado Yaracuy. Como me ven, me encuentro ataviado el día de hoy del traje de campaña de nuestra defensa pública, demostrando el orgullo de pertenecer a esta noble institución y más aún en este mes aniversario de la defensa pública. Mis agradecimientos en primer lugar a la doctora Marisela Castro Gili, defensora pública general y máxima autoridad de la defensa pública, por hacer posible esta actividad y este encuentro. A la directora nacional de la Escuela de la Defensa Pública, la doctora Verónica Soto, a la profesora Esther Chávez, a la doctora Ada Porras y a todo el brillante equipo que conforma la Escuela Nacional de la Defensa Pública, que nos permite una formación de calidad a nuestro alcance. A todos, muchísimas gracias y bienvenidos a esta actividad formativa. Comunicación laboral efectiva. Cuando hablamos de una comunicación laboral, estamos hablando de un concepto que incluye el transmitir nuestras ideas adecuadamente a nuestro interlocutor para que entienda de manera clara y efectiva todo por cuanto queremos comunicarnos, es decir, todas las ideas que queremos transferir y toda la información que necesitamos en ese momento de nuestro interlocutor. Cuando hablamos de esta comunicación, tenemos que hacer énfasis en que sea clara, directa y sucinta. El tiempo en que nos comunicamos es un tiempo valioso tanto para nuestro superior inmediato o patrono como para nosotros como trabajador. Entonces, cuando hablamos de informar sobre una actividad, cuando hablamos sobre comunicarnos efectivamente, estamos hablando precisamente de transmitir estas ideas de forma clara, precisa y concisa. Para ello es importante resaltar cuáles son los errores comunes que se cometen cuando hablamos de comunicación efectiva. Entre los errores comunes están, primero, el hecho de dejar todo asentado verbalmente, sin dejar constancia escrita de esta información. Cuando hablamos de errores básicos cometidos por los trabajadores o por el patrono, está la comunicación verbal no práctica o una comunicación sin formalismos. Cuando, por ejemplo, un trabajador va a llegar tarde a su oficina y se comunica con María para que se comunique con Pedro, para que se comunique con Jesús, para que le informe a su superior inmediato que no va a llegar temprano o que va a llegar tarde. Estamos hablando allí de un error que se comete de transferir una información a quien no está capacitado para poder dar una respuesta efectiva, siendo el caso que el superior inmediato es quien debe, en todo caso, recibir esa información y poderla procesar. De igual modo está el patrono que informa una actividad especial verbalmente y sin formalismos cuando debe haber sido por escrito y con recepción para dejar constancia de que se transmitió efectivamente la orden o la instrucción. Para ello tenemos que hablar de hábitos. ¿Cuáles son estos hábitos? Estos son hábitos viejos, arraigados a todos nosotros como funcionarios públicos, sobre todo los que trabajan para la administración pública, pero quienes no, también deberían tener estos hábitos un poco arraigados. Hablamos del hábito de solicitar todo por escrito y dejar constancia por escrito de ello. Pues dentro de estos mismos errores que estamos señalando se encuentra el solicitar alguna actividad o generar algún tipo de requerimiento por escrito sin guardar copia de recibido. La copia de recibido es tan fundamental para constancia de la persona que se va a comunicar como para poder llevar el control del tiempo en el cual se espera una respuesta efectiva de esta persona, de nuestro interlocutor. Así las cosas, hay que establecer
realmente cuáles son los roles que tienen cada una de las partes. Cuando hablamos de las partes estamos hablando del patrono y del trabajador. Cuando hablamos acerca del rol del patrono tenemos que entender que su interés fundamental es cuidar los intereses propios de la empresa, cuidar los intereses patronales y tratar de velar por el cumplimiento de todas las funciones encomendadas a cada uno de los departamentos y a cada uno de los trabajadores, siendo el caso que el patrono tiene como figura el rol principal ordenar el cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno de nosotros como trabajadores. Así las cosas, el trabajador tiene el deber y tiene el derecho de ejercer su cuidado y de resaltar los derechos conferidos por la ley a través de los medios que les son concedidos. ¿Cuáles son esos medios? Cuando analizamos un poco la normativa legal vigente actualmente, tenemos que revisar lo preceptuado en casos de comunicación. Para ello es fundamental establecer la figura que tiene ese trabajador dentro de la empresa. Y ahí es donde podemos hacer uso de esta pregunta filosófica importante para cada trabajador, que es: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es mi función? Más allá de esto, tenemos que preguntarnos qué normativa legal es la que me ampara. Esto es discriminando al trabajador que trabaja para el sistema público o para el sistema privado. Si trabaja para una empresa privada o para una empresa pública, debe definir cuál es su condición. Si es un trabajador a medio tiempo, a tiempo completo, es contratado, es fijo, es obrero, es empleado, es administrativo, es alta gerencia. Se trata de un funcionario público, se trata de un trabajador ordinario. Hay muchas preguntas que debe hacerse el trabajador antes de iniciar una jornada laboral, antes de iniciar un compromiso laboral o un contrato. Y esto es definir dónde está y para dónde va. Por ello, se recomienda siempre que el trabajador haga todas estas preguntas al iniciar su relación de trabajo con su patrón. Sin embargo, es común el no hacerlo y el tener hasta 10 años trabajando en una de estas empresas sin control real de dónde está y cuál es su función. Así las cosas, el trabajador aparte tiene que entender que toda comunicación extraordinaria que no tenga que ver con sus funciones diarias debe manifestarla por escrito ante su superior inmediato, y estas solicitudes tienen un tiempo de vigencia donde debe responderse. Si nos vamos a lo que está establecido para los funcionarios públicos o de la administración pública, tenemos que referirnos un poco a lo que se encuentra vinculado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA. En sus artículos 2, 3, 4 y 5 establece lo relacionado a la obligatoriedad de recepción de información de cada uno de los entes administrativos a los cuales se les dirige una comunicación, y la obligatoriedad de responder dentro de los 15 días hábiles siguientes. De lo contrario, se establecerá un silencio administrativo y le dará potestad al trabajador de acudir a los recursos establecidos en la misma ley, que son el recurso de reconsideración, el superior jerárquico y el de revisión. Agotada la vía, que es la vía administrativa, le otorga potestad al trabajador de ir a otras áreas o otras vías como la judicial para hacer valer sus derechos. Ejemplo claro está en el siguiente paso que vamos a analizar el día de hoy. Cuando analizamos lo relacionado a los permisos, las ausencias y los reposos. Cuando analizamos los permisos, las ausencias y los reposos, son el tipo de comunicación extraordinaria que surge comúnmente y de la cual falta una real vinculación y una real comunicación entre trabajador y patrono. Tenemos que entender, y eso es muy claro para todos los trabajadores, por favor entendamos esto: nuestro patrono no tiene la obligación
de dar seguimiento constante a todas las actividades que realicemos fuera de nuestra sede de trabajo. Por tanto, no es deber del patrono perseguir al trabajador para que justifique una ausencia, para que solicite por escrito un permiso o para que cumpla con el deber de consignar a tiempo o de convalidar un reposo médico. Cuando hablamos de un permiso, vamos a hablar un poquito acerca de esta figura del permiso. El permiso puede ser un permiso que es remunerado, es no remunerado, puede ser un permiso potestativo o un permiso de obligatoria concesión. Cualquiera de que sean los permisos, independientemente de su naturaleza, requiere primero una petición con antelación. ¿Cómo se hace esta petición? Esta petición se hace por escrito. Esta petición debe hacerse por escrito, fundamentando si es de obligatoria concesión en la normativa legal donde se establece. Por ejemplo, en el caso de un permiso por matrimonio, o por nacimiento de un niño, o por fallecimiento de un familiar, o por actividad sindical, o por actividad deportiva, que son los de obligatoria concesión. Estos permisos, independientemente que sean de obligatoria concesión, no eximen al solicitante de hacerlo por escrito y de justificar dónde estaban o justificar el hecho o el acto que produce el permiso. Ejemplo, si nosotros nos vamos a una solicitud de un permiso por actividad deportiva, tenemos que entender que esta actividad deportiva debe ser debidamente federada. No es lo mismo asistir a una actividad, por ejemplo, de fútbol de salón, de una federación que tiene que ir a otro municipio o que tiene que ir a un estado diferente, a un permiso para ir a una regional de softball o de béisbol, una caimanera que hagan entre los compañeros de barrio. No es lo mismo. Entonces, para solicitar el permiso por actividad deportiva, debe ser invitado el trabajador a la actividad deportiva por escrito, debidamente de la fundación, federación o institución a que corresponda, y esto debe ser dirigido por escrito con fundamentación del trabajador a su superior inmediato, quien debe procesar la solicitud de permiso y su otorgamiento, que también debe ser contestado por escrito. El trabajador tiene el deber de exigir la contestación por escrito, así como lo hace por escrito. Es así que todo permiso, independientemente de su naturaleza, tiene que ser requerido con antelación, salvo las excepciones del caso. ¿Cuáles son esas excepciones del caso? Cuando se presenta, por ejemplo, un caso de emergencia, una fuerza mayor, un acto que se suscita en el momento y que no pudo controlar el trabajador. Ejemplo que podemos revisar cuando hablamos de este tipo de emergencias está, por ejemplo, mi casa sufrió una inundación o sufrió un desperfecto y me acaba de avisar mis vecinos de ello. Tengo que retirarme, pero para hacer eso tengo que cumplir con un protocolo previo. ¿Cuál es este protocolo previo? Yo tengo que primero informarle a mi superior inmediato el motivo por el cual me tengo que retirar. Si yo tengo a responsabilidad algún tipo de actividad, listado o personal, debo hacer entrega de él a mi superior inmediato de manera tal que pueda suplir mi ausencia y cubrir el espacio. Me tengo que retirar, cumplo con mi actividad y después de ello tengo que posteriormente justificar ante mi superior inmediato esa ausencia. Pero ustedes me dirán, ¿cómo va a justificar una ausencia, un hecho que sucede en una vivienda? Bueno, tenemos también dentro de la administración actual un poder especial que se le ha transferido al poder comunal, y eso es el de certificar. Entonces el Consejo Comunal, que es garante de las comunidades, de nuestras comunidades, tiene el poder de emitir una constancia que dé fe pública de lo que está aconteciendo en ese lugar o en esa vivienda. De esta forma el trabajador debe consignar fundamentadamente un escrito acompañado de la constancia que justifique la ausencia que se produjo.
Ese es el protocolo a seguir en caso de emergencia o fuerza mayor. El resto de los permisos que puedan ser debidamente convalidados, revisados, tienen que ser con tiempo de antelación. Dicho esto, también es importante hablar acerca de las ausencias. No es lo mismo un permiso que una ausencia, porque una ausencia no fue notificada y no fue solicitada con antelación, se produce. Es decir, el trabajador que no puede acudir a su trabajo, pero tampoco informó. Aquí hacemos un paréntesis importante porque el trabajador que se ausente a su puesto de trabajo debe notificarlo a primera hora de la mañana. No debe hacerlo al mediodía o a las 2 de la tarde. Tiene que hacerlo a primera hora de la mañana, porque de esta forma está permitiendo que su superior inmediato pueda cubrir el espacio de tiempo y las actividades que tenga asignadas para ese día el trabajador. Entonces, la falta a esta notificación a tiempo se entenderá como una ausencia que deberá posteriormente justificar por escrito tanto del hecho de no haber asistido como de no haber comunicado efectivamente su ausencia. Así las cosas, tenemos que hablar también acerca de los reposos médicos. Recordemos que el reposo médico tiene que ser debidamente legal, es decir, que lo que establezca el reposo médico debe coincidir con el tiempo que los médicos otorgan por esa ausencia. Tiene que ser un permiso, o en este caso un reposo, que debe ser debidamente convalidado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales si es superior a 3 días, y en el caso de tiempo debe ser temporal, debe ser consignado a su patrono dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se produce el reposo. De esta forma, el trabajador estará investido y protegido de todas las garantías que se les otorga a través de un reposo médico. Dicho esto, también tenemos que hablar acerca de la justificación. Cuando hacemos una justificación de ausencia o debemos consignar algún tipo de comunicación, esta comunicación debe ser por escrito, pero no solamente por escrito, debe contener ciertas condiciones de respeto, de empatía, de educación, por decirlo de algún modo, tanto del trabajador hacia el patrono como del patrono hacia el trabajador, y de esta forma permitir una comunicación sana, efectiva y capaz. Cuando hablamos también de la comunicación laboral efectiva, estamos hablando acerca de un conocimiento tanto del trabajador como del patrono de dónde está localizado el problema que está tratando de solventar y de qué forma puede solucionarlo. No es lo mismo solicitarle a un superior inmediato que resuelva como hacerlo a través de una sugerencia. Bueno, sugiero pueda tomar esta o esta decisión en cuanto a el problema que estoy presentando. Es decir, es recomendable siempre sugerir algún tipo de respuestas alternativas al problema y que nazca de nosotros mismos. Recordemos que parte de nuestras funciones como trabajadores es ser proactivo. Dentro de esa proactividad está el poder sugerir formas efectivas de solventar un problema independientemente de cuál sea su naturaleza. Así las cosas, también tenemos que señalar que en una comunicación efectiva debemos olvidarnos de ese concepto de él sabía o ella sabía, él tenía que solventar, ella tenía que solventar. Lo que no está escrito en papel en materia laboral no existe. Estamos hablando de un hecho que no podemos demostrar, siendo esto una de las bases por las cuales se producen tantos conflictos laborales que se pueden resolver a través de un medio alterno de resolución de conflicto, una mesa de diálogo o simple y llanamente una conversación diáfana, sincera y efectiva. Entonces, la recomendación que se les da a todos los trabajadores es tratar en lo posible de solventar estas fallas de comunicación a través de un sano criterio de comunicación escrita con respeto y consideración, pero también tomando en cuenta
dos hábitos fundamentales que vamos a tocar en este momento. ¿Cuáles son estos hábitos fundamentales? Primero está el ser empático. Tenemos que ponernos en el pie o en los pies de los demás. No podemos solamente pensar en nuestros problemas. Esto lo hemos vivido ahorita con todo este asunto de la pandemia. Hemos entendido un poco que muchas de las cosas son a veces irrelevantes, el llevarse puntos de honor, problemas y discusiones por el simple hecho de llevar la contraria a algo tan natural como que nuestro superior inmediato va a seguir siendo nuestro superior inmediato, y nosotros, independientemente de la molestia o no que tengamos, debemos cumplir con nuestros deberes inherentes al cargo que aceptamos, que nos juramentamos o que nos encomendaron. Siendo así, tenemos que hablar un poquito acerca de un tema que es añadidura a este de la comunicación laboral efectiva, y es el de la inteligencia emocional. Tenemos que tocar un poco el tema de la inteligencia emocional en nuestro trabajo, porque resulta que estos conflictos, estos problemas de comunicación surgen principalmente del manejo inadecuado de las emociones en nuestro sistema de trabajo, bien sea por una orden que es emitida de forma tanto brusca por nuestro superior inmediato, o por una confusión con algunos de nuestros compañeros, o tal vez por una actitud tal vez errónea por parte de algún subordinado. Siendo así, tenemos que tomarnos con mucha cautela y con mucho cuidado todo lo que se refiere a nuestras emociones. ¿Qué tanto afectan esas emociones al sistema que estamos prestando un servicio, o qué tanto afecta a la calidad del servicio que estamos prestando nosotros? Eso debemos tomarlo con mucho cuidado y debemos analizarlo bastante, siendo que muchas veces confundimos actitudes con cuestiones personales. Cuando un superior inmediato, por ejemplo, llama la atención verbalmente a un trabajador, no lo está haciendo a la persona. No es a Mario López, no es a Juan Pérez, no es a María Rodríguez. Se lo está refiriendo al trabajador. Así como le llama la atención por llegar tarde a un trabajador X, se la va a llamar a cualquiera de sus compañeros. Entonces no debemos tomarlo a personal. Si faltamos, de hecho, si pudimos percibir que sí llegamos tarde a una actividad, tenemos también que asumir con el debido respeto y dignidad el hecho de haber cometido un error y tratar de corregirlo, porque para eso es esa función de llamar la atención, para corregir. Claro, podemos entender también que no, lo que pasa es que 3 llamados de atención se transforman en una amonestación. Eso es dependiendo del caso y si es sobre lo mismo. Tenemos que entender que la verdadera naturaleza del llamado de atención es llamar a corregir los errores antes que se suscite un mayor problema. Entonces tenemos que entenderlo de esa forma. Igualmente, cuando un trabajador impone una sugerencia o una mejor forma de resolver algún asunto, el superior inmediato, el patrono, no puede entender esto como que una afrenta, una falta o una observación o una crítica al trabajo que está haciendo. Debe entenderlo como una sugerencia para mejorar, y tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a mejorar. El status quo no nos va a resolver las inquietudes o los problemas que puedan surgir a través del tiempo. Esto se corrige es con trabajo constante y utilizando todos los medios que tengamos a nuestra disposición, entre ellos la inteligencia y el valor humano de nuestros trabajadores, que pueden buscar un medio de resolver ese asunto que está pendiente por una respuesta efectiva. De igual forma, entre los compañeros de trabajo puede suscitarse algún tipo de inconveniente cuando discuten por algún tipo de tema, o cuando existe algún tipo de deferencia de su superior inmediato hacia alguno de los trabajadores, y empieza a romperse un poco como la confianza. Hay que tener madurez para poder analizar estos casos y no tomarlo a personal. Cuando se suscitan estas cosas, tenemos que entenderlas como cosas que pasan en el trabajo y no podemos llevarlas a casa, porque también esto conflictúa la relación familiar, y lo que está en el trabajo complicando nuestra relación se transforma en un problema en casa que nos va a complicar nuestro descanso.
y cuando no descansamos tampoco rendimos en el trabajo. Por ello, se sugiere siempre que el trabajador maneje con mucha cautela, así como el superior inmediato, todo lo relacionado a las emociones. Y consejo personal que les doy yo a todos los trabajadores, y me disculpan lo coloquial que lo voy a decir en este caso, es el consejo de, ante una circunstancia que vaya a afectar su relación de trabajo, báñense en agua de ñame y que resbale un poco toda esa cosa negativa que podemos vivir en el trabajo y que esto no afecte nuestra vida cotidiana. Recordemos que como compañeros de trabajo vamos a seguir viéndonos mucho más tiempo a veces que nuestra propia familia. Claro, en pandemia no tanto, pero sí tenemos que entender que como trabajadores nuestros compañeros de trabajo forman parte de nuestra familia también y tenemos que seguirlos viendo. Por lo tanto, hay que saber manejar estas emociones para que no afecten la relación, que puede durar años o décadas incluso para algunos trabajadores. De esta forma, y con medido el tiempo que tenemos por acá, por esta vía, doy las gracias a todos los participantes que el día de hoy están escuchando esta actividad. Recalco las gracias a la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a la doctora Verónica Soto, a la profesora Esther Chávez, a la doctora Ada Porras, a nuestra máxima autoridad, la doctora Marisela Castro Gili, por permitir que estas actividades sigan llegando a todos nosotros. Gracias a todos por participar, por escuchar esta pequeña intervención sobre la comunicación laboral efectiva. Les deseo a todos muy buenas tardes y en nombre de la Defensa Pública seguimos trabajando en pro de todos ustedes, nuestra comunidad. Muchísimas gracias.